Kuchman. Nadie se sabe esa. Nadie sabe eso. Va, estamos en el episodio 8. Y me recuerdo que en el último hablamos un poco de realmente qué nos exigió el negocio al momento de que creció tanto, ¿verdad? Y que creció prácticamente abruptamente. Creció el negocio de 502 hacia distintos gimnasios y nos costó mucho sacrificio, etcétera, pero que fue importante el atravesar eso, ¿verdad? Porque creo que vivir esa etapa tan difícil nos preparó para las etapas difíciles que venían después. O sea, nos daban un nuevo nivel de desempeño, que es como lo llamamos, mentalmente, emocionalmente, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? O sea, realmente lo que contamos fue un poco de los 3 gimnasios que teníamos en un momento, en cuestión de un año, y luego, ¿qué pasó? Bueno, ¿Qué pasó? como que salir de esa nube, ¿verdad? Creo que empezamos a entender un poquito, lo habíamos hablado, que estábamos abarcando tanto que se nos salieron cosas de control que eran súper importantes para tener un negocio como el que queríamos tener, ¿verdad? Y también tal vez hasta una forma de vida, que era lo que queríamos llevar. Sí. Y como que necesitamos encauzar bien nuestro camino a lo que teníamos, digamos, en mente desde un principio, ¿no? La pasión, ¿verdad? Esa parte pasional de por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo y que nos impulsaba, ¿verdad? El drive a seguirlo haciendo, a pesar de lo difícil que fue. Creo que, digamos, esa parte como que la logramos entender en cierto momento, a pesar de lo complejo que era, que teníamos los 3 gimnasios y demás. Creo que también una cosa que sí cabe mencionar es que hubo un momento donde otra vez vos y yo clicamos bastante, que nos habíamos separado no por decisión, sino por situación. Sí. Digamos, la situación era, vos estabas en uno, yo estaba en otro, nos comunicamos muy poquito, a veces hablamos en la noche, pero muertos, Sí. y platicamos del día como de desahogo, no de... Sí. No de... Ya no era un negocio. No de negocio, sino que o de nos ideas. desahogábamos, pues, ajá. Sí. ¿Vos te acordás cómo llegamos a ese punto de que teníamos los 3 gyms y los socios lo que hacíamos era un mismo día íbamos a 2, o incluso no sé si alguna vez hicimos a 3, pero Probablemente a 3 también. pero íbamos a 2. Y llegó un momento que creo que dijimos, mucha, ya no más. O sea, quedémonos uno una semana en un gimnasio, uno una semana en el otro, uno una semana en el otro, y nos vamos rotando así para que los clientes sigan percibiendo el estilo, creo que era del coaching y personalidades que podían aportar al tema de la comunidad. Y en su momento también hablábamos digamos, de la parte operativa, era tenerle riel a los clientes, o sea, Sí. me refiero a llevarles el hilo, darle sí. seguimiento, porque nos pasaba que veíamos a un cliente y no lo veíamos hasta dentro de 3 o 4 días. Entonces Sí. no sabíamos qué había pasado, si había entrenado, si no había entrenado, Sí. si tenía una molestia o no tenía. Si había que escalarle. Como que eso sí nos sirvió después para la parte de darles clases, pues una mejor calidad de clases. Totalmente. Pero la cosa es que o sea, ese fue el momento cuando nos quedamos cada quien en un gimnasio que nos empezamos a separar mucho más en el tema de comunicación, que es lo que vos decís, que sí recuerdo esa etapa en la que ya no hablábamos y de repente cuando hablábamos estábamos desfasados, o sea, realmente no estábamos actualizados con nada. Y sabes qué otra cosa, Ricky, que también no solo esa parte de desactualización y todo, sino que lo importante que era para nosotros hacer CrossFit, Sí. ¿verdad? Dejamos de hacer CrossFit, no me refiero a que no entrenábamos, sino que ya no entrenábamos juntos. Sí. Entonces, toda la comunicación que teníamos hasta entrenando, que puede ser es súper efímera y solo en la parte pasional de CrossFit, digamos, Sí. no la teníamos porque cada quien tenía que hacer sus entrenos adaptados en la hora que cabía para entrenar. Sí. Definitivamente nos desajustó un poquito, pues, ¿verdad? Sí. Y creo que en ese momento nos hubiera servido muchísimo estar bien agarrados, digamos, llevados de la mano, porque hubiéramos encarado las cosas juntos de diferente manera. Pues, ¿no? Y solo como para entonces contar qué pasó, teníamos 3 gimnasios, ¿verdad? Teníamos, o sea, nosotros dos teníamos 3 socios diferentes, uno con cada gimnasio, uno diferente con cada gimnasio. Y yo solo sentí, o sea, lo que sentía en ese momento era que empezaba a pasar que esto que dijimos, estábamos muy alejados entre socios, o sea, ya no solamente
Vos y yo. Nosotros que iniciamos realmente la idea de esto, y aunque nos lanzamos a la UA3, pero habíamos perdido eso, sino que entre los demás socios también. Entonces de repente lo que pasaba era que uno llegaba a un gimnasio y habían tomado una decisión que sabíamos que no era la decisión que nosotros queríamos que se tomara, y alguien más tomaba decisiones o hacía cosas que no estábamos de acuerdo, o que uno de los dos no estaba de acuerdo. Entonces la comunicación se estaba completamente perdiendo y cada quien empezaba a hacer realmente lo que quería, ¿verdad? Sí. Entonces nos enterábamos de todas estas cosas cuando te tocaba ir a un gimnasio y escuchabas que alguien comentaba algo y se empezó a poner un poco, por no encontrar otra mejor palabra, como turbio realmente, y tormentoso cada vez, sí, que cada vez que escuchabas algo que ya no estaba alineado a esa visión con la que habíamos iniciado. Entonces, aparte creo que añadir a la situación emocional en que te encontrás que no todo lo percibís de la mejor manera, vos, porque estás todo está a flor de piel y todo estás molido, cansado, sí. Venís con, es que lo importante es que no fue una semana. Estamos hablando de años, de un par de años por lo menos de total drenaje, digamos. Total. Y yo creo que es importante entonces el hecho de que hoy en día lo hacemos, hoy en día lo podemos poner en palabras, y es mantener a esas piezas importantes bien cerca, como si tuvieran una pita, y tenerlas todo cerca para que esa comunicación permanezca, ¿verdad? Sí. Y es muy fácil que en el día a día, por todo lo que hay que atender, se vayan alargando las pitas y de repente otra vez estás solo y asumiendo cosas, porque lo que pasaba mucho en ese entonces también es que por escuchar todo esto y no tener un momento donde nos juntáramos a hablarlo y decirlo, se empezaban a generar rencores, y eso pasaba entre los tres socios, todos los socios en ese entonces. Y entonces con el tiempo eso se iba convirtiendo en que ya no soportás a una persona porque está sucediendo esto y no está alineado, pero no lo has hablado, y después, o sea, era un desastre. Yo me acuerdo que realmente el tema emocional en ese entonces era un desastre, porque ya cada quien estaba haciendo lo que quería, y no nos gustaba, enterábamos de cosas, bueno, o sea, habían N historias que podríamos contar de eso, pero el punto es, llegó un momento en donde empezamos a perder el control, o sea, realmente perdimos el control incluso del negocio, y llegó un momento de luz, creo yo, en donde nosotros hablamos, nos juntamos, a pesar de que estuviéramos bastante como separados en ese tema, hablamos, nos juntamos, y fue bueno, queremos seguir en esto juntos, pero juntos vos y yo como lo iniciamos. Creo que te llamé y te dije, o sea, estamos juntos y le damos, o si no, yo voy solo. Quiero empezar a tomar decisiones y voy solo. Y vos dijiste, yo estoy subido al barco, o sea, lo que pasa es que, digamos, para mí no había, va a sonar como cursi, ¿va? No echarte peor, pero no había camino en CrossFit sin estar con mi socio, pues, que en un principio, y siempre fuiste vos, digamos. Los demás socios que aportaron, en su momento aportaron todos, y por ejemplo, digamos, yo no menosprecio a ninguno en su momento, y todos también generaron algo en mí, y espero haberles dejado también algo a ellos, no sé. Pero por lo menos aprendizaje. Algo, por lo menos algo, una pizca. Pero yo sabía que el camino no iba a ser, si no iba con vos, ¿verdad? Sí. ¿Me explico? Y yo en ese momento, o sea, tengo un momento de luz, porque sí realmente fue algo, o sea, más grande que mí, más grande que yo, que me hizo darme cuenta de que había que tomar acción y tomar decisiones, porque esto estaba a punto de colapsar. Y entonces me dijiste sí, y lo que decidimos en ese entonces fue quedarnos con 502, sí, o sea, realmente desprender las sociedades que teníamos con los otros socios y buscar el camino que queríamos. Y principalmente las razones la visión era completamente diferente a lo que nosotros queríamos llegar desde un inicio. Sí. Y facilitó el hecho de que se tomaran todas esas decisiones raras, que no estábamos de acuerdo en un momento, o que no nos comunicáramos todos bien, el hecho de que teníamos tanto que atender con los 3 gimnasios que no nos dábamos abasto. Entonces dio rienda suelta a muchas cosas, ¿verdad? Sí. Pero nos dimos cuenta de eso, y la decisión fue entonces que no fue para nada fácil, ni tampoco fue, hasta ciertos puntos no fue agradable para ninguna de las partes, el tema de la separación de las sociedades. Y
para no hacer larga esta parte y ver qué podemos tomar de bueno para hacia adelante y la nueva era de 502, que es 502 Fitness, es que nos separamos de los socios y lo que hicimos fue que nos quedamos logramos quedarnos con 502. Creo que hicimos un tipo de trueque con Sense y uno de los socios, y luego hicimos otro tipo de trueque con la otra gente, con los otros socios del otro gimnasio en Carretera Salvador, y decidimos entonces reiniciar realmente la esencia de lo que llevábamos con 502, que estaba ya en este entonces aquí en Cayalá. Ya no estábamos en zona 15, sino que nos mudamos después de un año a Cayalá y decidimos abrir el siguiente 502, que es Newborn, que está en Carretera Salvador, que es donde está ahorita Scala. Y algo, o sea, un tema, un insight de eso, es que el nombre Newborn fue por ese recién nacido de 502 con una nueva, no solo visión, sino un nuevo respaldo también, ¿verdad? De nosotros como socios, y ahí empezó esta nueva era de 502 Fitness. Pero fue súper difícil atravesar todo eso, y esto solo nos dio más aprendizaje con respecto a cómo decidir con socios, cómo decidir los coaches, cómo empezar ahí a implementar estructura, reglas, políticas de negocio para que no volviera a pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces nos dio muchísimo aprendizaje, y estoy hablando mucho, pero seguimos con... Sí, digamos, en ese caso, Ricky, vos te tomaste como la bandera de liderar ese como movimiento de profesionalizar, de estandarizar también ciertas cosas, de aplicar metodologías. Me refiero a la parte más administrativa y operativa del negocio, que necesitaba ese rumbo, digamos, momento, sí. Alguien que agarrara el timón, digamos, ¿verdad? Sí. Y no iba a ser imposible que dos lo agarráramos, digamos, sí. ¿Verdad? Entonces, en mi caso, como vos decís, digamos, añadiendo todo lo que dijiste, sí fue una parte bien tormentosa, ¿verdad? Yo lo superviví a flor de piel, porque yo tenía... Y lo percibía muy personal. Sí. Aparte, yo había generado un bonding muy grande con muchos de nuestros clientes, sí. A los cuales de hecho me sentía como hasta responsable de ellos, ¿verdad? De los atletas, de lo que había, pues como que ya había formado comunión, y para mí eso fue como que me quitaran todo el esfuerzo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí, pero después, digamos, en esa etapa de la nueva era, entendiendo bien qué queríamos, cuáles eran nuestros pilares a los que queríamos meter candela, como decís vos, qué cadenas queríamos tener cerca. Creo que empezamos a encauzar mejor, sí. Todo, pues, ¿verdad? Y hay algo que falta aquí, o sea, es importante también, antes de que empezara eso, ya nosotros nos quedamos con, bueno, pues, aperturamos 502 Newborn en Carretera Salvador, nos quedamos con Cayalá en 502, y justo después de haber terminado las sociedades, empezamos a avanzar, y hubo tal vez un periodo de tal vez 6 meses a un año en donde empezamos a avanzar bien, y luego empezó este boom de CrossFit en Guate, en donde mientras tal vez todo eso pasaba, se empezaron a aperturar nuevos gimnasios. Entonces vino realmente la competencia de CrossFit a 502, o sea, de otros gimnasios con, no sé, otras ideas, equipo nuevo, que fue una con la que luchamos un tiempo. Y esto vino definitivamente a afectarnos o a pegar de forma difícil y negativa en el inicio, porque entonces habían más opciones. Pero ahí también, o sea, viniendo de la prueba que acabamos de atravesar, la gran noche que le llamo, y luego venía una parte ya difícil de negocio que tiene que ver con mercado y demás cosas. Entonces ahora sí realmente fue cuando empezamos a aplicar nuevos temas administrativos y estrategias, hasta ser más inteligentes para poder ser la mejor opción, o aspirar y buscar esa mejor opción para cualquier persona que esté buscando fitness realmente, que funcione y que te dé longevidad, que fue la meta, ¿verdad? Cómo dirigir las estrategias, etc. Empezó ahí, empezó justo después de esa noche, y que vimos que una gran
cantidad de competidores salían al mercado y que perdíamos muchos clientes. Entonces Sí. era el momento de, bueno, démosle entonces, empecemos a volvernos mejores. Y fue lo mejor que nos pudo haber pasado realmente ese tema de la competencia. Y fue una moda, realmente te digo, ahí fue cuando yo oía lo que todos decían, es que eso es una moda, y se volvió una moda. Y la moda terminó, bueno, hoy en día terminó la moda y hay muy pocos que perduran, ¿verdad? Y realmente habla mucho de eso. Pero entonces, si quieres vamos a una de las preguntas, que creo que en uno de los podcasts que hicimos de los episodios anteriores nos hicieron una pregunta en redes, que de hecho los que quieran hacer preguntas, bienvenidas a las preguntas. Vamos a estarlas leyendo, tal vez respondiendo todas, o tal vez no, pero pónganlas. Entonces la pregunta es, ¿qué estrategia utiliza 502 Fitness para no ser solo una moda y poder permanecer en el mercado del fitness en Guatemala a lo largo del tiempo? Esa es la primera pregunta. Y la siguiente es, ¿cómo ajustaron su estrategia operativa o modelo de negocio al mercado guatemalteco? La está haciendo Juanjo Ariano. Juanjo Ariano, gracias y un saludo. Buen tipo. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo modificamos nuestra estrategia? ¿Qué estrategia utilizamos para no ser solo una moda? Entonces, yo creo que voy a empezar yo, y si querés elaboramos más de esto, pero sobre todas las cosas con lo que iniciamos fue con el tema de nuestra visión y nuestra misión, ¿verdad? Aprendemos mucho esto en la universidad y uno solo le enseñan a, no sé, redactar tu visión y tu misión, y tiene que estar hecha con visión en el futuro y positiva y demás cosas. Y yo me acuerdo que, al menos en mi caso, yo solo redactaba visiones para que quedaran naves. Para que te pusieran puntos. Pero realmente nunca iba a fondo como hasta que tuve la necesidad de ver bien a fondo y cómo podía poner en palabras lo que yo adentro sabía o sabíamos de lo que queríamos que fuera el negocio de 502, ¿verdad? Entonces iniciamos con eso, con realmente profesionalizarnos, ¿verdad? Hicimos una visión, una misión y valores. Estas tres cosas para mí fue la base de esa nueva era de 502, en donde nos sentamos socios a crear la visión y misión, a ponerla en palabras, cada quien hizo una visión y empezamos a platicar acerca de cómo pulirla y definirla en base a lo que queríamos. Y luego involucramos a piezas para nosotros clave, ¿verdad? Para el tema de nuestros valores, para involucrar a ciertos coaches eran coaches, principalmente nuestro staff de 502, los quisimos involucrar en el desarrollo de nuestros valores dentro de lo que iban a definir el marco para la toma de decisiones. O sea, voy a tomar una decisión, ¿por qué? Está dentro del marco de mis valores, es una buena decisión. Si esto se sale por acá, no la tomamos. Y entonces hay un poco de accountability con todos los que creamos los valores, que de hecho, dato curioso, un par o varias de esas personas que estuvieron en el momento donde creamos los valores, ya no están. Más de un par. Ya no están con nosotros luego de poner los valores, luego de realmente definir los valores. Entonces, es más, cuando se fueron, en su momento, esa parte del staff, se les habló de esos valores. Sí, y seguramente hay muchas circunstancias, pero el punto clave de esto es, yo creo que si todos hacemos conocer nuestros valores, va a haber gente que va a salir en nuestra vida, en nuestro negocio, en lo que sea. Se ajusta a hablar de esos valores. Y vas a ir viendo que sale gente de tu camino. Así que un tip ahí para alguien que lo quiera probar, pero hablen sus valores y esto pasa. En fin, regresando a ese tema, entonces fue bueno, ¿verdad? O sea, empezamos a ver realmente con quiénes contábamos y por qué, y quiénes estaban con las razones de la visión y valores. Entonces esa es una de las estrategias que definimos, fue que lo teníamos internamente, lo sabíamos, pero no lo habíamos aplicado, era profesionalizar todo esto, poner misión, visión, valores. Y luego, algo que tal vez vos y yo hablábamos mucho, tal vez con Cristian lo hablábamos también, era de nuestros 3 pilares, ¿verdad? Sí, trabajar, digamos, en base a qué queríamos hacer con el coaching, a dónde queríamos llevar nuestra comunidad y cómo trabajamos esa prueba, pues. Y lo de la prueba fue otro tema que podríamos hablar otras 2 horas, de cómo lo fuimos ajustando a través del tiempo, porque pasamos de ser cierto tipo de prueba
hacer otro tipo de programa Sí. y en su momento no fue fácil también. Creo que lo hablamos con el chino en algún episodio, pero nuestros valores, o mejor dicho, nuestros pilares son la programación de entreno, que es in-house, lo hemos hablado. La otra era nuestro coaching, es un tema para nosotros esencial, es un pilar. Para mí es uno de los... Total. Es que no puedo diferenciar los pilares en importancia, pero para mí ese es lo que competitivamente, digamos, hablando del tema de competencia, nos te puede diferenciar, porque las comunidades se pueden formar orgánicamente. Sí, el tercero es ese tema de nuestra cultura interna, le llamamos, ¿verdad? Sí. La comunidad, ese tema se gastó, esa palabra se gastó, pero nuestra cultura interna, que te lleva a ser mejor, positivo, edificante y exigente de cierta forma también, ¿verdad? Sí. Y que te pueda transformar la vida de una buena forma. En fin, esas fueron las estrategias que empezamos a usar administrativas, profesionalizarnos, y el número 2 es, yo diría que qué fueron las estrategias para permanecer en el mercado a lo largo del tiempo, es seguimos refinando nuestra filosofía, ¿verdad? Y a filosofía me refiero a una de las cosas que nosotros platicamos internamente con nuestro staff es nuestras esferas de pasión y nuestras esferas del negocio. Y cómo realmente las dos juntas es lo que van a empujar hacia adelante el negocio y te alivian mucha carga o estrés a la hora de resolver cualquier tipo de problema que salga con cliente o demás. Si te das cuenta que el negocio tiene que tener reglas, ¿verdad? Y hay unas reglas que se tienen que cumplir para que el negocio tenga orden y para que el negocio sea rentable y para que el negocio atraiga gente, ¿verdad? Y luego está el tema de pasión, que es necesario que haya una parte tal vez humana y de vocación y de me gusta tanto esto para que sea agradable estar adentro y apelar un poco a la parte de la cultura interna. Esa es una de las filosofías que empezamos a implementar, ¿verdad? Entonces empezar a trabajar más en base a filosofías y no como por inercia. Sí, responder. Y sí, solo reaccionar, ni siquiera reaccionar a lo que estaba pasando, sino ya tenemos realmente un poco de filosofía adentro para unir el negocio con la pasión y que al momento que un cliente te pregunte, ¿puedo hacer esto? Y nuestra filosofía dentro de nuestro negocio no se puede hacer eso, le puedas responder con el área de la pasión y el por qué no se puede de fondo, porque nuestro fondo es querer mejorar la vida de esas personas, ¿verdad? Entonces tomamos decisiones en base a eso. Es como profundo, pero realmente es unir esas dos partes, pasión y negocio, para poder entonces tener la mejor opción para la gente que está buscando fitness, ¿verdad? Y los que nos buscan y les gusta, creo que son los que nos hacen querer ser mejores y perdurar a lo largo del tiempo. Sí, yo creo que eso define bastante la pregunta ahí que hablabas respecto a la moda, y yo creo que hubo un momento donde CrossFit sí fue una moda, como lo hablaste al principio, y dejó de serla cuando se estabilizó todo el mercado y en el caso nuestro se abrieron las cartas en la mesa y se dijo, bueno, esto es lo que queremos hacer, sí, ¿verdad? Y como dijiste vos, los que están en el barco todavía estamos, sí. Porque estamos bien enfocados en mantener eso y queremos eso, y de hecho nos ha servido eso, ¿verdad? Y yo añadiría un montón a todo eso, digamos, un título ahí, un subtítulo que se llame disciplina, digamos, ¿verdad? O sea, a todos los valores que nosotros tenemos en el staff internos, esa cultura interna, pero no solo del box, sino que del staff, me refiero al staff, le añadiría yo también un subtítulo de disciplina, porque con disciplina respetamos esos valores, ¿verdad? Sí. Y los hacemos respetar y los proyectamos también. Creo que es bien importante eso, ¿verdad? Sí, pero también es bien importante y es algo que yo creo que sirve para las personas que, no sé, o están poniendo negocios o iniciando con un emprendimiento. Obviamente la visión y misión son clave tenerlas, y los valores es tu marco sobre lo cual vas a actuar, pero los valores nosotros los pusimos en base a no cosas que ya somos, ¿verdad? Sí, no valores que realmente ya somos buenos en ellos. Nuestras ventajas, digamos. Ajá. Pusimos valores que realmente para ciertos, o sea, para todos nosotros los socios, incluso para el staff, hay ciertos valores que son más difíciles que otros, ¿verdad? Entonces lo vemos como las capacidades físicas de CrossFit.
vas a ser malo en unas, ¿verdad? En unas capacidades y vas a ser muy bueno en otras. Y así vamos a ser todos, pero el punto es, se les permite fallar, todos nos permitimos fallar siempre y cuando aprendamos. Si no aprendemos es alguien que realmente entonces no, ¿verdad? Pero se permite fallar, se permite errar para que entonces haya crecimiento y entonces ese valor se desarrolle. Y si logramos todos entonces tener tan presentes los valores y desarrollar esos valores y apelar a los valores cuando se toman decisiones que son difíciles, ¿verdad? Cuando lidias tal vez con alguien del staff y tienes que tomar una decisión difícil, va a hacer que todos sigamos elevando nuestro desempeño. Y hablo mucho del desempeño porque un lugar con alto desempeño en todos sus niveles te va a ayudar a empujar ese barco mucho más rápido y más lejos, sí, ¿verdad? Entonces es un poco agregar a lo que vos dijiste con respecto a esos valores, ¿verdad? Sí. O sea, es bueno saber que no todos los tenemos. Y yo agregándote a eso también, hablaste de esos errores, porque al final de cuentas creo que entendemos que nuestro negocio está lleno de personas. Sí. Nuestros staffs son personas que se pueden cometer errores. Como decís vos, no hay crecimiento si no los solventamos esos errores, pero sí. Definitivamente hoy estamos aquí, hoy por hoy, porque cometimos algunos errores. Vos, ¿verdad? Todos los días cometemos, o sea, yo cometo errores todos los días que yo, no puede ser. Y la cosa es cómo lo encarás, cómo aprendes, qué haces si los cometes. Y digamos, yo creo que cometimos errores sobre todo en esos 3 pilares que hablábamos antes, ¿verdad? En el coaching, en nuestra programación y con la denominada comunidad de CrossFit, digamos. Sí, sí. Y también supimos a través de esos valores y a través de, digamos, esa disciplina, cómo solventar esos errores para tener el producto que nosotros queremos, digamos, sí. ofrecer. Y al final de cuentas lo que queremos ofrecer es algo donde la gente llegue a pasarse probablemente la mejor hora de su día, a distraerse de la manera más adecuada, a mejorar su fitness y hasta en el caso de la comunidad, hacer amigos, pues, sí. ¿verdad? Y de ahí es lo que tal vez por último es importante también todos entender que puedes estar ofreciendo para vos tu mejor producto y ese mejor producto no es el fit perfecto para otras personas. Entonces hay otras personas que solo no les va a gustar, ¿verdad? Sí. Cómo es internamente la forma en que manejamos esta parte de la filosofía más la parte de negocio del gimnasio. Entonces creo que es bueno, o sea, no querés ser... Nosotros no queremos ser así, sí. ¿verdad? Ese es el tema. Cada quien puede ser como quiera, pero nosotros no queremos ser ese vainilla donde a todo, o sea, donde a todos le querés gustar porque a todos complacer. A todos porque es imposible, ¿verdad? Entonces te digo estas cosas que tienden a ser difíciles ahora, ¿verdad? No, tenían a ser difíciles antes, ahora por lo que hemos atravesado es más fácil lidiar con que a alguien no le gustó cómo operaste, ¿verdad? O cómo operabas y entonces decidieron otro gimnasio, etc. Entonces es un pequeño ejemplo, pero el punto es saber que lo que estás ofreciendo no le va a gustar a todo el mundo y solo enfócate en los que sí están ahí porque necesitan entonces ser atendidos con lo que les estás ofreciendo. Sí, claro. Segundo episodio que fue en línea como muy serio, pero tal vez yo creo que el tema, digamos, no solo es serio, sino que es real, pues es sí. algo que yo cuando lo estabas platicando me ponía a pensar, y yo siempre lo platicábamos, digamos, esta es una anécdota, ya nos podemos salir a la parte anecdótica, pero yo siempre te decía, Ricky, nosotros estudiamos administración de empresas y creo que todos llevamos una clase de planeación estratégica y dentro de la planeación estratégica está toda esa creación de misión, visiones, valores, etcétera, y no lo teníamos cuando teníamos 3 gimnasios, que hubiera sido súper importante sí. o recontra importante para preservarse, digamos. Pero te digo, creo que hay muchos skills o habilidades que aprendimos metidos ahí en la guerra, ¿verdad? Sí. Hay muchas cosas que aprendimos a hacer no basados en libros. Vamos al libro de administración sí, de qué hacer en este caso. O sea, esa es la parte de emprendimiento que nosotros sí somos bastante atípicos, te diría sí, yo, en cuanto a cómo manejar el negocio, ¿verdad? Sí, más intuitivos también. Somos muy intuitivos, somos muy iterantes, tomamos decisiones, no funcionó, tomamos otra, lo cambiamos, no funcionó, tomamos otra, hasta que encontremos, o sea, somos muy de esa forma. Sí, creo que ahí está la respuesta que preguntaba Juanjo, ¿verdad? ¿Cómo reaccionar? Y es que nosotros fuimos reaccionando sí. y viendo qué era lo que
Sí. nos servía, pues, ¿verdad? Creo que esta es tal vez la respuesta y la premisa a la respuesta a la pregunta y tal vez cómo cerrar. Y es, creemos mucho en no quedarnos estancados y parados. O sea, nosotros tomamos decisiones, cuando lo hacemos, tomamos decisiones y hay veces que se siente, ya viene una decisión que vamos a tomar que ciertas personas no les va a gustar por el cambio, etcétera, y son las que nos gusta hacer. Realmente me gusta hacer esas decisiones porque hay algo que vas a aprender que probablemente no sabías, y si salió mal, entonces tomás otra decisión, y si salió mal, pues tomás otra decisión, y si volvió a salir mal, pues regresás a lo que estaba mejor. Pero el punto es que somos muy abiertos a eso, a tomar decisiones que tal vez no sean las más populares, pero que sí son las que que son las correctas, tal vez. E iteramos mucho en ese sentido, y lo que ha funcionado es lo que ha seguido quedando. Sí, y solo como para finalizar, digamos, también, yo creo que sí, en nuestro negocio y en nuestra posición existe un antes y después. En el momento que nos sentamos con ese staff, como decías vos, esa nueva era, Sí. porque literal fue tal cual de plasmar para encaminar. Sí, Digamos, sí. ¿no? Sí, y hemos madurado mucho, ¿no? Sí, eso no lo juzgar no sabemos, nosotros. Sí, que nos cuenten, pero creo que no somos los mismos, ¿verdad? Sí. Que éramos en ese primer año que abrimos los tres. Hoy en día yo te percibo mucho más crecido y maduro que en ese entonces, y espero que todos los que hemos empujado el barco sea así. Pero sí, más adelante podemos contar más de las anécdotas un poco más divertidas, de las historias que tenemos. Sí. Nos podemos hablar aquí 3 horas, más de 3 horas. Son 11 años de todo esto. Y son 11 años de aprendizaje y multiplicarlo por las anécdotas, ¿verdad? Sí. Porque las anécdotas son del día a día. Vamos a ir uniendo hilos y salir por otros tipos de historias. Si alguien quiere diferentes temas, pues también nos podemos hablar, y podemos entrar a unos hoyos de conejo así bien profundos. Así sí, y sobre todo que las preguntas que nos hagan, que nos saquen de nuestra zona de confort, como nos gusta que nos hacen. Sí, va. Listo, Master Production. Nítido. Estamos. Podría seguir escuchando. A pesar del calor.